sanidad, restaurando mi ser. Dios te bendiga, gracia, misericordia y paz para ti, para tu casa, los que amas, aún en medio de estos tiempos todavía difíciles en que estamos viviendo, que sea el Señor mismo con su presencia el que te fortalezca, te anime y te proteja. Quisiera invitarte a abrir la palabra de Dios al libro de los Hechos. Hace unos meses atrás habíamos comenzado a estudiar el libro de los Hechos y nos hicimos una pausa y nos quedamos para empezar el capítulo 15 y quisiera retomarlo y seguir predicando sobre el libro de los Hechos. Creo que son pasajes relevantes a estos tiempos que están por venir. Estoy en Hechos capítulo 15 y vamos a leer del verso 1 hasta el verso 12. La palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos.
entre los gentiles. Vamos a detenernos ahí. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Oh Dios de gracia, te venimos y nos acercamos ante tu trono precisamente de gracia para recibir misericordia, gracia y abundante socorro en esta hora. Y te pedimos, oh Dios, que hables a nuestros corazones y que sea tu Espíritu Santo iluminando tu verdad, para que no sea sencillamente el razonamiento humano, sino el poder de tu gracia y de tu Espíritu, los que nos lleven al convencimiento de esta profunda verdad y fundamental verdad de que somos salvos solamente por tu gracia, aparte de nuestras buenas obras y aparte de nuestros mejores esfuerzos. Solo por la gracia de Jesucristo y su obra en la cruz podemos estar puestos delante de ti y declarar que somos salvos por ella, por tu gracia. Así que háblanos, Espíritu de Dios, y trae fortaleza y fe en nuestros corazones, para gloria tuya y bendición nuestra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Cuando nosotros miramos la iglesia del Señor en estos capítulos, recordamos que la iglesia tuvo que enfrentar grandes ataques. ¿Te acuerdas que primero fueron los judíos, el liderazgo judío en Jerusalén, el que atacó la iglesia, atacaron los apóstoles, los arrestaron, pero Dios le dio victoria sobre ellos y la iglesia siguió creciendo y rebosando en gozo, en alegría, en buenos frutos y buenas obras, por esa gracia abundante que Dios derramaba sobre ellos. Luego vinieron ataques internos, ¿te acuerdas? Cuando el enemigo quiso contristar al Espíritu Santo, levantando de entre los discípulos a Ananías y Zafira, pero otra vez el Espíritu de Dios usó al apóstol Pedro y a sus discípulos para invalidar ese ataque y llevar la iglesia hacia adelante, a la victoria. Luego vinieron los ataques políticos. ¿Te acuerdas que Herodes se levantó y quiso venir contra la iglesia y llevó a Santiago, Jacobo, el hermano de Juan, lo llevó a la muerte? Pero aún así Dios se levantó, protegió a Pedro y otra vez le dio una victoria, vez tras vez, aun cuando se desató aquella cruenta persecución contra la iglesia después de la muerte de Esteban. ¿Te acuerdas que también Dios derramó su abundante gracia y diseminó su iglesia por todo el imperio romano? Y donde quiera que iban hablaban de Jesús y la gente se convertía. Pero ahora vamos a ver otro ataque, pero muy diferente. Va a ser un ataque más sutil, pero también más letal. Es un ataque a la sana doctrina de la iglesia, porque el diablo sabía que si la iglesia predicaba otro evangelio, que no fuera el evangelio de Jesucristo, haría más daño que bien al proclamar las buenas nuevas del reino. Así que él va a atacar directamente esto, y el ataque es más peligroso porque va a venir a través de gente sincera, con buenas intenciones, que tienen todo el buen deseo de ayudar, que están firmemente establecidos en sus convicciones. No son gente que sencillamente quiere hacer mal, son gente que está sencillamente equivocada. Y cuando uno está sencillamente equivocado, uno puede cometer grandes errores. Recuerdo la historia de un tren que iba desde la ciudad de San Luis, en el corazón de Estados Unidos, hacia la ciudad de Chicago, al norte, en una noche tormentosa, en medio de una cruenta tormenta de nieve. Y avanzaba sigilosamente, era difícil. Afuera las temperaturas estaban bajísimas, bajo el punto de congelación. Y en una estación que se detuvo el tren, una mujer una madre se subió con 2 niños pequeños. Y se subieron al tren, ocuparon su puesto. Y ella le dijo al conductor: señor conductor, me avisa cuando lleguemos a la ciudad de Beaumont, porque ahí nos vamos a bajar. El conductor le dijo: no se preocupe, señora. Pero una persona que estaba allí, un señor que estaba allí sentado, le dijo: no se preocupe, este conductor a veces se olvida, a veces se duerme, usted no se preocupe, yo he caminado esta ruta incansablemente toda mi vida, yo me conozco las paradas ya de memoria, yo le aviso cuando es la hora de bajarse. Y así avanzaron por varias horas, hasta que de pronto el tren comenzó a hacer una pausa, y de pronto se detuvo. Y el señor se viró a la señora y le dijo: se lo dije que este conductor se olvidaba, pero esta es la parada, esta era la siguiente, la que le tocaba. La señora se apresura, toma a sus niños, sale
se abre la puerta del tren y ella sale y de pronto en unos breves instantes se vuelve a cerrar y el tren continúa su marcha por media hora más. Finalmente el conductor anuncia, faltan 5 minutos para la salida de la ciudad de Beaumont. Y de pronto el señor dice, ¿cómo va a ser? Si eso pasó hace un rato, este hombre está loco. Y él se acercó hasta el conductor, le tocó a la ventanilla y le dijo, óigame, conductor, usted se equivocó, ya pasamos Beaumont. Y él le dice, oh, no, nosotros no, pero si ya paramos, usted paró. Y dice, no, esa fue una breve pausa que tuvimos que hacer. Pero no era la parada, fue que tuvimos un problema en el camino y tuvimos que hacer una pausa para limpiar los rieles, pero lo hicimos inmediatamente y continuamos. Y de pronto le dijo, pero señor conductor, si yo le dije a la señora que se saliera allí. Y de pronto la horrenda verdad le golpeó. La señora se había salido a la intemperie con esos 2 niños pequeños en un lugar desolado donde estaban víctimas de lo que sucedería después. En otras palabras, el hombre era sincero, pero estaba sinceramente equivocado. Cuando hablamos de la sana doctrina, tenemos que asegurarnos de que aunque seamos sinceros, tenemos que estar en la verdad. Eso es lo que está en el corazón de lo que nosotros vamos a ver en este día. Mira lo que había sucedido. Si tú lees el capítulo 6 del libro de los Hechos hacia los versos finales, tú te das cuenta de que la iglesia está creciendo, está creciendo tanto que nuevos ministerios se están formando. ¿Te acuerdas que se nombraron 7 diáconos para poder alimentar a las viudas? Porque la iglesia crecía y nuevas estructuras tenían que formarse para permitir que el crecimiento de la iglesia pudiera darse de manera saludable. Pero si notas los últimos versos de ese capítulo, ahí se te dice que inclusive muchos de los sacerdotes están viniendo a la fe. Sacerdotes, obviamente fariseos, estudiosos de la ley, estaban viniendo a Cristo y estaban entrando a la iglesia y estaban disfrutando de la salvación que Cristo les había dado. Pero es dentro de ese grupo, acuérdate, ellos eran judíos y ellos habían disfrutado porque estaban viendo que la iglesia crecía como parte de una revelación al pueblo judío que había descubierto a su Mesías. Pero algo sucede unos capítulos más tarde, y es cuando Pedro es llevado por el Espíritu Santo a la casa de un centurión romano llamado Cornelio, y allí de pronto él y toda su casa reciben al Señor Jesucristo, a pesar de que eran gentiles o no judíos. Y de pronto el Espíritu desciende sobre ellos como había descendido sobre los judíos en el día del Pentecostés. Y Pedro se da cuenta de que la salvación ahora se expande. Y así sucede. De pronto el Evangelio es llevado a Judea, pero más allá de Judea, a Samaria. Y después de Samaria, a medida la iglesia es esparcida por aquellos vientos de persecución, el Evangelio llega a Siria, a Antioquía de Siria, y allí también vemos que se levanta una iglesia totalmente gentil, totalmente no judía, y Pablo y Bernabé terminan allá ministrando la palabra del Señor. Y luego Pablo empieza su viaje misionero con Bernabé y el evangelio sube hasta la región norteña de Galacia, y allá la otra Antioquía, la de Pisidia, Iconio, Derbe, Listra, todas esas ciudades que estaban en línea en la parte norte, que llegaba allá entre la frontera con Asia. Allí esas personas están viniendo a Cristo. Pero la pregunta ahora surge, y esta es la pregunta más importante: ¿qué tiene que hacer una persona para ser salva? ¿Qué es lo que una persona tiene que hacer? ¿Tiene que hacerse judío después de haber conocido a Cristo para ser salva? ¿O la persona puede continuar siendo salva y ser gentil o no judía? Tiene que guardar la ley y practicar la circuncisión, el rito de iniciación en el judaísmo para los jóvenes que crecían en el judaísmo, y a los 8 días eran circuncidados como muestra de que ese rito les introducía a la promesa y a la herencia espiritual de Abraham. Bueno, esa es la pregunta que ellos tienen que dilucidar. Pablo y Bernabé enfrentan esto, ya lo habían enfrentado en esas iglesias del norte de Galacia, porque algunos de estos mismos judíos que habían conocido a Cristo, pero eran fariseos, habían llegado allá y le había dicho a estas mismas iglesias: no, aparte de ser cristiano, ahora tienen que circuncidarse y guardar la ley. Y Pablo tiene que escribir una carta, la carta a los Gálatas, para dejarles saber a estos hermanos de que eso no era así. Si ellos habían conocido a Cristo por gracia,
no tenían que practicar la ley. La gracia era lo que ellos necesitaban de principio a fin. Pero ahora el problema es que esos miembros de esa misma enseñanza han llegado a Antioquía de Siria, donde Pablo y Bernabé están. Ellos llegan, son creyentes, algunos amigos de los apóstoles, ellos les abren las puertas, les permiten usar el púlpito y de pronto ellos predican que ahora ellos tienen que circuncidarse y empezar a guardar la ley, estos gentiles que vivían en Antioquía de Siria. Y Pablo y Bernabé se levantan y discuten con ellos y le dicen, eso no es así. Pero se crea tal disensión y tal confusión que la iglesia sabiamente dice a Pablo y a Bernabé, suban a Jerusalén y hablen con los apóstoles y que sean ellos con la autoridad apostólica los que concluyan este asunto y nos digan de los mismos labios de aquellos que estuvieron con Jesús y que son el fundamento de la iglesia, qué es lo que debemos creer. Y eso es lo que sucede. Pablo y Bernabé viajan hasta allá. En el camino le cuentan a las congregaciones judías en Judea lo que Dios había hecho con ellos entre los gentiles y todos se gozan porque perciben que el evangelio es ahora para todo el mundo. Llegan a Jerusalén, se reúne la iglesia en lo que va a ser el primer concilio de la iglesia y ahí los ancianos y los apóstoles de la iglesia van a discutir todo este asunto y lo que leemos en estos siguientes versos es precisamente eso, es ese concilio. Comienza con gran discusión. Los primeros en hablar son estos fariseos, son estos creyentes que vienen del fariseísmo, que ellos piensan, para ellos, acuérdate, ellos no pueden distinguir entre lo que es ser un judío y un cristiano. Para ellos es la misma cosa. Para ellos el judaísmo no solamente es una religión, es una cultura. Era como que ellos renunciasen a su identidad y ellos no pueden hacerlo. Entonces ellos quieren imponer eso en todos. Pero nota que si la iglesia hubiera aceptado eso, el cristianismo solamente hubiera sido una secta dentro del judaísmo y no la gran religión y la cristiandad que ha llegado a alcanzar un sitial por su propio peso porque Dios la ha puesto allí. Entonces, la pregunta entonces, ¿qué tiene que hacer una persona para ser salvo? ¿Y qué incluye eso? Para algunas personas la salvación es solamente un boleto al cielo. Ya acepté a Cristo, ahora sé que voy para el cielo y piensan que eso es todo. Pero vamos a ver que la salvación es mucho más que eso. Y ahí entran en esa discusión. Y es interesante que cuando ellos han terminado de hablar y han puesto su posición de que ellos esperan que los cristianos gentiles se tengan que circuncidar y tengan que guardar la ley, se levanta Pedro. Y Pedro comienza a decir su experiencia, lo que pasó con Cornelio, cómo Dios le manifestó a él que Dios los iba a salvar a ellos, aparte de la ley, meramente por su gracia. Y él les dice, ellos creyeron igualmente que nosotros, fueron santificados igualmente que nosotros. No hay diferencia entre ellos y nosotros, pero ellos no tenían la ley. Para Dios eso no era lo importante. Y de ahí vamos a ver en este pasaje y en lo que nos enseña la Escritura, tres verdades acerca de la gracia que se desprenden de aquí. Y el primer mensaje claro es que somos salvos, la salvación solamente se recibe como un regalo. En otras palabras, cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios, estamos diciendo que la salvación es un regalo de Dios. En otras palabras, no hay nada que nosotros podamos hacer para comprarlo. Hay algunos cristianos que dicen, bueno, sí, yo entiendo eso. Yo fui salvo por la gracia de Dios, pero ahora me toca a mí vivir la vida cristiana en mis propias fuerzas y mostrarle a Dios por gratitud y amor que Él no se equivocó conmigo, que yo sí puedo vivir para Él. Entonces ellos divorcian el proceso de santificación de la gracia de Dios, porque ellos piensan que fuimos salvos por la gracia, pero ahora nosotros nos hacemos cristianos en nuestras propias fuerzas. Y eso no es así. La salvación incluye todo el proceso. Es realmente la salvación es apenas una entrada en un proceso que Pablo decía era estar en Cristo, y en ese proceso nosotros éramos transformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo por el poder y la presencia del Espíritu Santo. La salvación de principio al final es la obra de Dios en nosotros.
a través de nosotros. Después se manifiesta esa gracia, pero es Dios el que obra en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Todo comienza en la cruz, donde el Señor Jesucristo nos redime, compra realmente nuestra salvación a un precio. En la cruz hay un intercambio. Jesús toma nuestros pecados y nos imparte su rectitud. Es la rectitud, la única rectitud con la cual podemos llegar al cielo. No por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino precisamente porque hemos recibido la rectitud que abre las puertas del cielo solo por la gracia de nuestro Señor. La salvación es por gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? La palabra gracia significa bondad o favor inmerecido. Significa que no hay nada que tú y yo pudiéramos haber hecho para obtenerla. Sencillamente tenemos que recibirla. No podemos comprarla. Los cristianos que piensan que ellos sí tienen que ahora hacer su parte, se olvidan de que desde el principio hasta el final la salvación es por esa gracia. Recuerdo la historia de un niño que fue a la iglesia. Primera vez que lo llevaban a la iglesia, los padres estaban retornando a la iglesia después de muchos años de estar ausente, y la mamá pues quería que el niño inculcar buenos sentimientos a los niños, y le dijo al hijito mayor que tenía, le dijo: mira, cuando estemos en la iglesia va a pasar van a recibir una ofrenda, y yo te voy a dar esta moneda de 25 centavos, que yo quiero que cuando pase el plato de la ofrenda tú lo pongas allí, ¿ok? Es tu ofrenda, tú vas a darle al Señor también una contribución para apoyar la obra del Señor. Él le dijo: ok, mamá. Agarró sus 25 centavos, los puso en sus bolsillos para que no se le perdieran, y cuando llegaron a la iglesia se sentaron, llegó el momento donde se recogía la ofrenda, y él muy diligentemente en el momento oportuno sacó sus 25 centavos, lo puso en el plato de la ofrenda cuando iba pasando. Pero ese día era el primer domingo del mes, y como se hace en muchas iglesias, también había la Santa Cena. Seguía inmediatamente después de la ofrenda. Y entonces ahí el pastor vino, dijo algunas declaraciones, y de pronto empezaron a pasar los platos con el pan y los receptáculos con los vasitos del jugo de uva para la Santa Cena. Y cuando pasaron al frente del niño, el niño estiró la mano para coger lo suyo. Y la mamá le dijo: no, hijito, eso es solo para los adultos. No, mamá, es para mí también. No. ¿Cómo no, mamá? Si ya yo pagué. Yo puse mis 25 centavos, esto es mío. Yo pagué por mi comida, mamá. Y la mamá tuvo después que explicarle que no era así. Pero algunos cristianos pensamos que es así, ¿no? Que, bueno, Señor, yo quiero pagar mi parte, yo quiero hacer lo que a mí me corresponde. Pero nota que lo que el apóstol Pedro les está diciendo es: no. Todo el que viene a Cristo es salvo solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos obtenerlo, solo lo podemos recibir. Los judíos habían tratado toda su vida de obtener la salvación guardando la ley, y ellos se habían dado cuenta de que eran incapaces de guardar la ley. Pablo en los Romanos le va a recordar que precisamente Dios dio la ley no solamente para bendecir al pueblo judío, que no, la ley incluía varios códigos. Incluía un código civil para sus leyes, porque era una nación que había estado esclavizada. Pero nota que la ley era solamente para mostrarles a ellos que eran incapaces de obedecer a Dios perfectamente, y por eso iban a necesitar un Mesías. Pero la salvación sería solamente por la bondad inmerecida de un Dios que les amaba. Segundo, la salvación incluye nuestra santificación. No solamente la gracia de Dios es para esa aceptación inicial, donde Dios mira la sangre de su Hijo, ve la rectitud de su Hijo que ha sido impartida a nosotros y extiende su misericordia y nos salva. Pero ahora, para vivir la vida cristiana, tú también necesitas de la gracia capacitadora de Dios. Necesitamos el poder de Dios para vivir la vida cristiana. No la podemos vivir en nuestras propias fuerzas. No es que nosotros nos vamos a disciplinar y vamos a regimentar nuestra vida para ahora sí portarnos bien. Oh, tú y yo sabemos que eso no funciona. Y cuando aparentemente, entonces tú y yo vivimos una vida en nuestras propias fuerzas, lo que produce en nosotros es orgullo.
y un sentido de que Dios ahora nos debe porque nos hemos portado bien. Pero nota que tarde o temprano nos damos cuenta de que eso no funciona. Necesitamos esa gracia que nos empodere para vivir la vida cristiana. Sería injusto de parte de Dios que perdonara todos nuestros pecados en la cruz del Calvario y luego nos dejara solos. ¿Para nosotros qué? ¿Volver a lo mismo de antes? ¿Tratar de fracasar otra vez tratando de vivir una vida que ya descubrimos que no podíamos vivirla? Sería como si tú salvaras a un niño de ahogarse, pero no les enseñaras a nadar para que la próxima vez pudiera defenderse por sí mismo. Bueno, Dios provee su gracia porque provee al Espíritu Santo como un agente de cambio que nos transforma interiormente, que cambia nuestros corazones, cambia nuestra manera de sentir y nuestra manera de pensar. Y ahora nosotros descubrimos que en esa gracia encontramos el poder para vivir y hacer la voluntad de Dios. Eso es lo mismo que el apóstol Pedro escribe en su primera carta. En primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 5, mira lo que él dice. Allí él dice, en el verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Ahí está la conversión, la regeneración, donde somos justificados delante de Dios por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. En otras palabras, la salvación nos prepara para ese día en que seremos glorificados y recibiremos nuestra herencia. Pero ¿y qué del presente? Mira el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero. Nota, Dios nos salva, pero es su poder el que nos sostiene, el que nos transforma, el que nos ayuda a ser las personas que Dios quiere que seamos. En la alianza nosotros hablamos de Jesucristo como nuestro santificador. Nosotros reconocemos que solamente Jesucristo es el que nos puede ayudar y fortalecer y empoderar para vivir la vida cristiana. Y está basado en 1 Corintios capítulo 1, verso 30, donde dice, mas por Él, por Dios, estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. En otras palabras, es Dios quien en nosotros llega a hacer todo eso. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros, sabiduría de Dios. Cristo en nosotros, justificación. Cristo en nosotros, santificación. Y Cristo en nosotros, redención. Cristo obra la salvación en nuestras vidas. Así que nadie tiene razón para gloriarse, porque es Dios quien hace la obra en nosotros. Ahora, Pedro hace eso tan claro en el capítulo 15, cuando él les dice a ellos que es precisamente por esa obra, en el verso 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Note, esa purificación no viene del esfuerzo personal, aunque nosotros ponemos la fe en el Señor, es el Espíritu Santo el que la hace en nosotros. Finalmente, nuestra salvación incluye libertad del legalismo y del ritualismo. Mira, los fariseos pensaban que solamente guardando la ley podíamos ser salvos, pero Pedro les hace claro que ellos no habían podido guardar la ley en sus propias fuerzas y no lo harían ahora. Y no solamente eso, luego Pablo y Bernabé se levantan y muestra cómo el poder de Dios cayó sobre esas vidas gentiles y sin guardar la ley, sin tener que circuncidarse, ellos también recibieron la abundante gracia para ver sus vidas transformadas y empoderadas por el Espíritu Santo de la promesa. Y entonces más adelante Jacobo, el medio hermano de Jesús, se va a poner de pie. Y él va a resumirlo todo y Dios le va a dar una palabra de sabiduría y él va a citar el Salmo donde dice que Dios volvería a reedificar el tabernáculo de David y que ahora ese tabernáculo sería para los gentiles. Si tú recuerdas, Moisés hizo un tabernáculo
y la gente lo usaba para adorar a Dios y ofrecer sus sacrificios. Pero cuando Dios transfirió el arca del pacto, Él hizo un pequeño tabernáculo de adoración que estaba abierto 24/7. Y todo el tiempo, todos los días, levitas cantaban, adoraban, ministraban delante de la presencia de Dios. Y ese tabernáculo de Dios era donde el pueblo iba para sentirse cerca de Dios muchas veces, porque la presencia del Señor se manifestaba allí también. Y ahora Él dice que Dios va a volver a levantar en los tiempos postreros ese tabernáculo para no solamente el pueblo de Israel, sino también para todos, para que todo el mundo sepa, todos los gentiles, decía, sobre los cuales es invocado mi nombre, ellos también podían venir delante de Dios. Eso significaba que ahora ser salvo significaba que ellos no tenían que mantenerse en el legalismo de la ley judía, ni depender del ritualismo. Había un velo que había sido descorrido en un templo espiritual, y ahora cada uno de los hijos de Dios tenía acceso mismo a la presencia de Dios. Como Jesús le había dicho a aquella mujer samaritana en Juan capítulo 4, que la hora vendría y ahora era cuando los verdaderos adoradores adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Eso significa que tú y yo somos salvos por esa misma gracia y podemos tener la seguridad de nuestra salvación. Porque cuando Dios nos dio vida juntamente con Él y nacimos de nuevo, ahora nosotros tenemos la seguridad de que el que ha empezado en nosotros la buena obra, como escribió Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 6, el que ha empezado en nosotros la buena obra, la traerá hasta el final. Eso es tan vital, porque aún en nuestros tiempos, yo hablo con cristianos que luchan, sienten todavía que no son dignos de la gracia de Dios. Sus pecados pasados los angustian. Muchas veces viven en una constante inseguridad de que si mueren hoy no están seguros para dónde van. Ellos piensan, puede ser que quizás yo no me he portado lo suficientemente bien, quizás no he hecho todo lo que debía haber hecho, quizás he omitido hacer cosas buenas, quizás he luchado en algún área de mi vida y seguramente no me he ganado esa salvación. Y un día Dios me va a juzgar y voy a descubrir que no me valió de nada ser cristiano porque al fin y al cabo no pude mantener mi salvación. Y esa es una gran falsedad, porque como les he dicho, la salvación es la obra del Señor en tu vida. Lo que tú vas a descubrir es que Dios es fiel, que la sangre preciosa que fue derramada en el Calvario es valiosa para Dios y que cuando tú recibiste al Señor Jesucristo y te agarraste de Él, a pesar de tus debilidades, Dios comenzó esa obra transformadora y el día vendrá en que tú te presentarás delante de Él. Y tú verás que Dios vas a descubrir de que todos tus pecados fueron perdonados, fueron echados en el océano del olvido de Dios. Y que ahora tú te presentas ante Dios con una justicia y una rectitud que es tuya porque Cristo te la dio. Es la justicia y la rectitud de Él. Y delante del Padre eres presentado de Él, delante de Dios con suma alegría. En el cielo ya no hay pecado porque en ti no había pecado. Tú y yo pensamos que, bueno, porque pecamos estamos sucios, pero realmente no a los ojos de Dios, porque ante los ojos de Dios hemos sido purificados por la sangre de Él. A veces tenemos que lavarnos y limpiarnos, como cuando un niño sale afuera a jugar y regresa y está lleno de tierra. Bueno, tú sabes que la tierra, el sucio que él tiene en él, no es él. Por eso la madre lo lleva, le da un baño, le saca toda esa tierra, la tierra se queda, porque él sale limpio y lo sano. ¿Por qué? Bueno, porque él no eres ese sucio y tú no eres el pecado. Dios te ha redimido, te ha santificado, te ha perdonado y te ha impartido su santa rectitud. La iglesia tenía que entender eso y lo que termina pasando es que después que Jacobo habla, toda la iglesia determina de que los gentiles no tienen que guardar la ley de Moisés, no tienen que circuncidarse, que el evangelio de la gracia de Dios es todo lo que ellos necesitan para venir a Cristo. Y que la sangre de Cristo es poderosa para perdonarles y santificarles. Y ellos se sientan y escriben un decreto y solo le piden a los judíos cuatro cosas, a los gentiles, 4 cosas.
Le dice, apártense. Si nosotros seguimos leyendo más adelante, vamos a ver que ellos le van a decir que les ha parecido bien a ellos pedirles que se abstengan de las contaminaciones, el verso 20, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Por qué esas 4 cosas se les pide a ellos? Bueno, realmente las comidas o las carnes ofrecidas a los ídolos, el ahogado y la sangre, es una manera en que Dios le está diciendo a ellos, no solamente era saludable en términos de higiene para ellos, pero es una manera en que ellos muestran respeto a la fe judía que se abstenía de estas cosas. Así ellos podían sentarse a comer con sus hermanos judíos y no tendrían problema de que los judíos dirían, mira, algunas de esas cosas nosotros no podemos ni sentarnos con ustedes porque nosotros no podemos comer carne sacrificada a los ídolos, nosotros no podemos comer alimentos que no han sido desangrados o que tengan sangre. Entonces, en ese sentido, la coinonía, el compañerismo entre ellos estaba allí. Por otro lado, la palabra fornicación implica no solamente las relaciones íntimas fuera del matrimonio, la palabra es mucho más poderosa. Es la palabra griega porneia y significa inmoralidad sexual. Incluye todo lo que tiene que ver con la práctica de relaciones que están fuera de la voluntad de Dios. De hecho, la palabra pornografía viene de la raíz de esa palabra, porneia. En otras palabras, Dios quiere que nuestros corazones y nuestros espíritus sean puros en el asunto de la intimidad sexual, y el cristiano gentil que estaba rodeado de un mundo inmoral donde hasta en los templos paganos se practicaba la fornicación como una expresión de adoración a los dioses, Dios le está llamando a su pueblo a apartarse de todo ese mundo ruin por medio de la práctica de la pureza y la abstinencia. Así que Dios le da estas 4 cosas al pueblo gentil, porque ellos sabían que si ellos se conectaban con Dios, recibían de su gracia, el poder, la presencia del Espíritu Santo les llevaría por el camino de la santidad. Es interesante que, y con esto concluyo, que aquí se nos contesta la pregunta, ¿qué tiene una persona que hacer para ser salva? Y lo único que esa persona tiene que hacer es creer en el Señor Jesucristo como su Salvador y el Señor de sus vidas. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y cuando nosotros aceptamos y recibimos a Jesucristo, eso abre la puerta para que nosotros entremos en una nueva relación con Dios, donde somos adoptados a la familia de Dios y llegamos a ser hijos e hijas amados, deseados de Dios y también coherederos de las promesas que Dios le ha dado a su Hijo Jesucristo y de la cual ahora nosotros también llegamos a ser parte. Es mi deseo y mi oración que nosotros entendamos que podemos decir somos salvos por la gracia de Dios. Y esto no es de nosotros, no es por buenas obras para que nadie se gloríe, sino de la bondad y el corazón de un Dios que nos ama. Vamos a orar. Yo te pregunto en este día, ¿eres salvo? ¿Has aceptado a Jesucristo como tu Salvador? ¿Has reconocido que tus buenas obras no van a llevarte ante la presencia de Dios y va a permitir que Dios te acepte? ¿Que aún tus mejores esfuerzos se quedan cortos de la rectitud que Dios demanda para entrar al cielo? La rectitud que Dios demanda es absoluta perfección y solo su Hijo Jesucristo la tiene. Y es cuando nosotros pedimos perdón por nuestros pecados y recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, que esa rectitud nos es transferida y nos es impartida. Entonces nosotros podemos presentarnos delante del Padre. Podemos orar con toda confianza. Podemos saber que nuestra herencia en los cielos está asegurada. Porque la sangre de Jesucristo realmente nos limpia de todo pecado y de toda maldad. ¿Tienes tú esa fe? ¿Tienes tú esa convicción? Si tú no has dado ese paso de fe, yo te invito a que lo hagas. Aquí ahora, ve al Señor Jesucristo y dile, Señor Jesús, yo necesito que tú seas mi Salvador. Perdona mis pecados pasados. Dame esa vida eterna que tú me prometes.
y ven a mi vida y cambia mi vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Y ahí, cuando tú le pides eso a Dios de todo corazón, en ese instante hay un nuevo nacimiento en ti. Por medio de la fe, Dios empieza esa obra en ti y la sigue perfeccionando hasta el día que te lleve a su presencia. Si tú eres un cristiano pero estás luchando y estás diciendo, ay, pastores, que yo temo, que no sé, tengo esa inseguridad, no sé. Bueno, la inseguridad está en ti, pero seguramente no está en Dios. En otras palabras, tu inseguridad viene de que tú sientes que tus obras no son suficientes. Por supuesto que no lo son, pero tú no dudas de que Cristo es suficiente y autosuficiente para salvarte, ¿verdad que sí? Entonces confía en Él y dile, Señor, soy salvo solamente por tu misericordia y por tu gracia. Y tú eres mi Salvador todo suficiente. Tú sí puedes hacer la obra en mí a pesar de mí. Yo confío en ti. Recibo la seguridad de mi salvación por medio de la sangre preciosa de Jesús. Padre, yo te pido, tú que ves los corazones y ves el corazón de cada oyente, de cada amigo que nos escucha, oh Padre, activa en nosotros esa salvación. Perdónanos de nuestros pecados y por primera vez venimos a ti. Y haznos una entrada a ese reino glorioso de tu Hijo por medio de la salvación que es gratuita, que es por gracia y que recibimos solamente por medio de Jesús. Gracias por estas personas que han dado este paso de fe. Los bendecimos y te pedimos, oh Dios, sigue obrando en ellos y guárdales del mal y de las maquinaciones del enemigo y permite que crezcan a través de tu palabra, a través de conectarse a una iglesia saludable que les ayude a aprender más acerca de ti y que puedan hablar contigo todos los días y por medio de tu espíritu tú les suministres fortaleza, fe y amor en el nombre de Cristo Jesús. Y al orar por aquellos cristianos, Señor, que todavía batallamos a veces y a veces nos miramos en el espejo y decimos, oh Dios mío, temo que no soy salvo. Oh Señor, quite esos temores y danos una fe vigorosa en ti. Porque aunque nosotros sabemos que somos débiles e incapaces de procurar nuestra salvación, tu gracia nos da a nosotros la firmeza, la fortaleza y la convicción de que tenemos un Salvador que verdaderamente es todopoderoso y es fiel y es justo, y Él va a comenzar y a terminar la obra que está haciendo en nosotros, no porque lo merecemos, sino por su gran amor y misericordia hacia sus hijos. Y por eso, Padre, echamos a un lado y quitamos de nosotros el temor y la ansiedad y recibimos por fe esa preciosa gracia que nos da la convicción de que somos salvos solamente por tu amor y por tu poder. Te pedimos y te damos gracias en el nombre glorioso de nuestro Rey Jesús. Amén, amén y amén. Amados, mi deseo y oración es esta bendición que siempre les compartimos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Juntos hoy cantamos como hermanos, Él nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él.
resuena en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos libró. Cuán bueno es Dios, su nombre es